Hola a todos. Bueno, esto es una nueva clase de abordaje cristiano, y vamos a hablar hoy de la unidad de centro barrial, ¿sí? En esta oportunidad, los ejes que vamos a tratar en lo que hace a centro barrial van a tener que ver con el modelo de intervención en este tema del consumo problemático de sustancias que propone el Hogar de Cristo. Entonces, vamos a abordar en primer lugar el modelo que nosotros proponemos en su totalidad, ¿sí? Luego vamos a abordar el Hogar de Cristo como estrategia del tratamiento comunitario. El tratamiento comunitario en sí es un nombre que se le da a una estrategia armada por un psicólogo italiano que se llama Efrem Milanese. Es una estrategia armada en red, en una red amplia de instituciones de todo el mundo, ¿sí? Que abordan básicamente la vulnerabilidad social y el consumo problemático de las personas. Se llama RAIS, Red Americana de Instituciones en Situación de Sufrimiento Social. ¿Sí? Vamos a abordar muy poquitito del concepto de lo que es el tratamiento comunitario. Después vamos a explicar un poquitito qué son los dispositivos de bajo umbral, mínimamente el concepto, para que lo entiendan, una diferencia entre lo que es hablar de instituciones y de dispositivos en función al concepto más amplio de Durkheim y luego de Castoriadis, de lo instituido y lo instituyente, por lo menos tener esa idea. Y por último, y esto tal vez es lo más importante, entender a este modelo centro barrial o a los centros barriales mismos, ¿sí? En varias dimensiones, ¿sí? Estas tres son las que en principio vamos a recalcar, pero hay muchas más. El centro barrial como restitución de familia para esa persona en situación de vulnerabilidad social, el centro barrial como centro de escucha. ¿Qué es esto de los centros de escucha? Y el centro barrial, y esto es tal vez lo más importante para ustedes, para entender o empezar a entender el concepto de red, como centro inespecífico o facilitador en una red institucional. En la clase que viene vamos a continuar con estas ideas abordando la unidad de redes, ¿sí? Esta unidad más la que viene, las dos unidades, van a hablar mucho de la constitución de una red institucional y de para qué sirven las redes a la hora de resolver problemas complejos. Porque ya les adelanto un concepto básico de esta materia, que es que los problemas complejos se resuelven en red. Vamos entonces al primer punto. Esta diapositiva ustedes ya la vieron en la clase anterior de modelos de intervención. Es simplemente para tener una idea de cuál es el modelo que nosotros llamamos modelo centro barrial. Nuestro modelo centro barrial, ¿sí? Sería todo esto, o el modelo del Hogar de Cristo, tiene que ver, básicamente, se me pasó la diapositiva, perdón, tiene que ver básicamente, utiliza como paradigma central de lectura al paradigma de la complejidad. ¿Sí? En cuanto a su manera de actuar, en cuanto a su manera de actuar en cuanto a la persona, tiene en el centro, en la base, no a la sustancia, no al riesgo, no a la enfermedad, sí a la persona. Y ahí aborda y acepta la concepción de la antropología cristiana de la persona ante todo y su dignidad ante todo. Ya hemos estudiado el concepto de dignidad, no lo voy a volver a repetir acá. Finalmente, algunas cuestiones y algunas ideas dentro del marco teórico de este modelo Hogar de Cristo o modelo centro barrial, lo llamamos nosotros, porque el centro barrial es la base del modelo, ¿sí? Aquí vamos a tomar desde el punto de vista del psicoanálisis, por ejemplo, al doctor Claudio Liebenstein, un médico psicoanalista que ha trabajado mucho con adicciones, ahora ya fallecido, el modelo de Winnicott en cuanto a deprivación y delincuencia, también un psicoanalista y pediatra que ha trabajado mucho con niños y sobre todo con niños deprivados, con niños de la calle, con niños vulnerados. Si bien en otras épocas sus escritos son sumamente actuales, ¿sí? Ya han leído a la doctora, a la licenciada, perdón, Benedetti en cuanto a los modelos de intervención, la licenciada Silvia Bleichmar en cuanto al psicoanálisis también,
Y el doctor Efrem Milanese, un psicólogo italiano del que yo les hablé brevemente hace unos instantes, que es el inventor, entre comillas, no es el único, obviamente, pero es la cara visible de la estrategia que se llama tratamiento comunitario. ¿Sí? Yo considero que la estrategia de tratamiento comunitario es una estrategia complementadora de la estrategia de atención primaria de la salud. ¿Sí? En cuanto a las ciencias sociales, los ejes podrían estar en la sociología de Pierre Bourdieu, de Philippe Bourgois, no importa, esto creo que el humanismo de Jean Vanier, el filósofo argentino nacionalizado en México, Dussel y Escanone, en las ciencias de la educación Pablo Freire, en las ciencias jurídicas y el derecho el juez Gallardo, por ejemplo, entre otros. ¿Sí? Lo que más me importa y sobre lo que más vamos a trabajar es sobre este primer punto, algunas de las concepciones que están acá. Lo demás es simplemente para enmarcarles teóricamente la estrategia que lleva a cabo el modelo centro barrial. Bien, vamos a hablar entonces primero el primer eje que estaba en el índice inicial en la primera diapositiva, que era el tratamiento comunitario de Efrem Milanese. El tratamiento comunitario surge al constatar que ninguna institución estatal o ninguna ONG privada o comunitaria por sí sola puede dar respuesta a los problemas complejos, ¿sí?, que se encuentran en la comunidad. ¿Sí? Sobre todo los problemas que tienen que ver con el sufrimiento social y con la vulnerabilidad social. El tratamiento comunitario parte del principio de que solo con la participación de la comunidad misma, de toda la comunidad organizada y con sus recursos, es posible mejorar las condiciones de vida y dar respuesta de manera positiva a algunas de las necesidades de la población, sobre todo de la población que vive en situación de sufrimiento social. El tratamiento comunitario es comunitario porque se apoya en los recursos que la comunidad tiene. Es un tratamiento que se apoya en la red institucional de la comunidad, de un área local. El tratamiento comunitario es un conjunto de acciones, instrumentos, prácticas, conceptos organizados en un proceso que tiene como fin el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que abusan de drogas en una situación de exclusión social grave y el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades locales en las cuales esa población vive y a veces opera o trabaja. ¿Sí? El objetivo entonces de este tratamiento comunitario es mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, no solo de las personas en situación de sufrimiento social, sino de las que conviven con ellos habitualmente en barrios y zonas locales vulnerables y vulneradas. ¿Sí? Vamos al segundo concepto del eje que les había dado. El primero era tratamiento comunitario. Simplemente les quise dar una idea de qué era esto del tratamiento comunitario. Para que tengan una idea, hay en la bibliografía toda una unidad, un capítulo de un libro de Efrem Milanese, a los que les interese, a los que trabajan en salud, realmente es un material interesantísimo y muy piola para los que van a trabajar en los ámbitos comunitarios. ¿Sí? Es muy fácil de leer y si tienen alguna duda me lo pueden consultar. A los efectos de esta materia, bueno, hay algunas cosas que les pueden servir para el trabajo final, pero tampoco es para que esa unidad la lean íntegramente, pero realmente es algo que les puede servir para un futuro, sobre todo aquellos que vayan a trabajar en los ámbitos comunitarios, los ámbitos locales, ¿sí? Los dispositivos de bajo umbral son el primer eslabón de este tratamiento comunitario. ¿Sí? Buscan establecer una red que permita organizar la escucha en un espacio determinado, de manera de lograr establecer relaciones entre los distintos actores de la comunidad. ¿Sí? Actores que ya son significativos en la comunidad. Los dispositivos de bajo umbral han sido estructurados como espacios que permitan a las personas un ingreso expedito, rápido, cercano y directo, ¿sí?, que constituyen un espacio de encuentro y de seguridad a las personas que empiezan a trabajar en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se establece? Un dispositivo de bajo umbral es, por ejemplo, una primera acción en una comunidad cuando yo recién estoy empezando a trabajar en la comunidad y entonces hago algo que se llama Noche de la Caridad. Voy y recorro la comunidad llevando mate cocido con un grupo de personas o llevando una sopa o llevando comida y hablando con la gente que está en calle, con la gente que está en situación de consumo problemático.
por un lado, establezco vínculos, lazos, tanto con la gente que tiene las dificultades, que está en situación de sufrimiento, es una puerta de entrada, es un primer nivel de atención, haciendo un correlativo y un paralelo con la atención primaria de la salud, ¿sí? Por otro lado, también me conecto con las comunidades que estaban atendiendo a estas personas, porque al yo vincularme con estas personas, establezco un vínculo afectivo y voy encontrando los problemas de ellos y veo, por ejemplo, que uno tiene algún problema de salud, entonces me vinculo con el centro de salud de la zona, o veo que necesitan los documentos porque no los tienen, me vinculo con el RENAPER, Registro Nacional de las Personas, o con el centro gubernamental que atienda el tema del registro de las personas para poder conseguir el documento, o me vinculo con un parador porque esa persona quiere salir de la situación de calle y no sabe cómo hacerlo. Entonces es un primer nivel que por un lado me permite diagnosticar lo que pasa con la comunidad y por otro lado me permite vincularme. Yo no entro sola a la comunidad, entro con un grupo de agentes comunitarios que son las organizaciones que ya están trabajando y ya voy estableciendo una primera red. Algo característico de los dispositivos de bajo umbral es que atienden a mucha gente, asisten a mucha gente, ¿sí? Que involucran mucho recurso humano y poco recurso material. En general se necesita muy poco económicamente, pero es una estrategia que requiere mucha organización y mucha cantidad de gente participando. ¿Sí? Yo les comentaba el ejemplo, por ejemplo, de la Noche de la Caridad, que es muy común, hay muchas instituciones que hacen Noche de la Caridad, no solamente cristianas, de otras índole también, en donde una vez por mes, una vez por semana, o todos los días es bastante difícil de hacer porque realmente requiere mucha gente. Se acercan a las comunidades, recorren espacios, se vinculan con otras instituciones y sobre todo se vinculan con la gente más vulnerable de esas comunidades. Otro dispositivo de bajo umbral puede ser la carpa de constitución, lugares en donde se les pide poco a la gente que está en situación de vulnerabilidad, simplemente que se acerque, que reciba un plato de comida si lo quieren, un abrigo si lo necesitan. Eh, Son dispositivos económicos porque no requieren demasiado dinero, pero que sí requieren muchísima organización, mucha cantidad de gente. La seguridad de las personas, en este caso, está avalada porque se trabaja con gente de la comunidad, ¿sí? La gente que participa de estos dispositivos de bajo umbral en general es gente que antes había sido excluida, es gente que estuvo en situación de consumo problemático o que estuvo en situación de calle y ahora está mejor, o que vive en la zona y tiene un mejor pasar y tiene ganas de colaborar. Eso permite un cierto nivel de seguridad al ingresar al nivel local en cuanto al cuidado de las personas que van a trabajar y también al cuidado de los que vienen a ser asistidos, ¿sí? Este nivel no requiere solucionar todos los problemas, requiere un primer contacto, y si en ese primer contacto se requiere, porque en esa escucha, que después vamos a hablar de qué es la escucha, uno pescó que sería bueno empezar a trabajar en el vínculo con algún familiar, o en conseguir el documento de identidad, o en conseguir un parador porque es imprescindible salir de la calle, o en hacer una consulta médica porque hay algo realmente que ahí es urgente. Bueno, ahí se establece un primer nivel de contacto con otras organizaciones y se empieza a armar la red comunitaria o la red institucional. Bien, esta es la idea de dispositivos de bajo umbral. Continuemos. Vamos al concepto de lo instituido y lo instituyente. Es un concepto, acá no lo coloqué, tendría que haber puesto de Durkheim primero que Castoriadis. Castoriadis lo redibuja, lo rearma. ¿Qué es esto del capital instituido, capital instituyente de las organizaciones sociales o de las organizaciones de la comunidad? Durkheim y después Castoriadis van a decir que todas las instituciones, todas las organizaciones, sean públicas o privadas, van a tener un capital instituido y un capital instituyente. El capital instituido es lo que dibuja la misma institución, el sentido de la institución. El hospital es una institución de salud y el capital instituido tiene que ver con que atiende la salud, pero también con un conjunto de normas
que mandan en ese hospital. Los hospitales tienen un orden jerárquico, están divididos por áreas en cuanto a las incumbencias de salud, están distribuidos jerárquicamente en el director del hospital, los directores de servicio, los jefes de unidad, etcétera, etcétera. Eso es lo instituido de la institución o de la organización social. El capital instituyente va a ser todo aquello nuevo, novedoso, que intenta deconstruir, desarmar y generar cuestiones nuevas, novedosas, diferentes, a veces buenas, a veces malas. Habitualmente ese capital instituyente, con el tiempo se instituye, se anquilosa y termina siendo instituido. ¿Sí? Las instituciones al comienzo de su organización tienen mucho capital instituyente que después termina siendo instituido. La característica de lo instituyente es que es novedoso, es creativo, es diferente de lo anterior y es modificable sobre todo, no está tan anquilosado, no es tan duro. Uno no puede cambiar el orden jerárquico de un hospital o de una escuela, porque las escuelas son así, los hospitales son así, y eso hace a diferenciar a las instituciones y tiene que ver con el sentido de esa institución, está bien. ¿Sí? Pero sí puede cambiar a través de un dispositivo, por ejemplo, en una escuela, un comité de educación para la salud, por ejemplo, puede cambiar un montón de cosas dentro de una escuela, dentro de un hospital, un dispositivo de atención en consumo problemático puede cambiar un montón de cosas dentro de un hospital y puede ser dentro de una institución algo que tiene una alta capacidad de capital instituyente, de modificar, de crear cosas nuevas dentro de esa institución. También puede haber puede haber yo en el Hogar de Cristo, o yo personalmente llamo dispositivo a toda aquella organización que tiene un alto capital instituyente que todavía no tiene tanta cosa instituida, de modo que puede atender el problema con un montón de variabilidades, con un montón de creatividades, modificándolas de acuerdo al ensayo-error, a qué fue efectivo, y disolviendo otras cuestiones, otras normas, otras pautas, cuando no son tan útiles. ¿Sí? Por eso utilizamos la palabra dispositivo y no institución. En el Hogar de Cristo decimos que nosotros tenemos dispositivos, no instituciones. Primero porque somos muy jóvenes, tenemos 12 años de existencia, que tal vez no es lo suficiente como para instituir algunas cuestiones, sin embargo, muchas ya tienen un alto poder instituido y no tanto instituyente. Y segundo, porque lo que queremos es conservar ese capital instituyente en donde las cosas se puedan cambiar y no sean tan estrictas y fijas, ¿sí? Y los dispositivos funcionan en la medida que se necesitan. Cuando ya no se necesitan, se pueden disolver y armar otros, o puede cambiar totalmente la norma del dispositivo y cambiar el sentido del dispositivo. En una institución eso no puede hacerse. Yo no puedo hacer que el hospital ya no atienda más la salud, porque dejaría de ser hospital. Sería otra cosa. Si el hospital deja de atender la salud y empieza a atender la educación, se transformaría en una escuela y cambiaría la institución. Los dispositivos en realidad, como no tienen este sentido tan claro, perfectamente pueden cambiar de sentido, ¿sí? Con cuestiones y con normas que pueden ser más flexibles. ¿Sí? Nosotros en el Hogar de Cristo solemos decir, siempre hay excepciones, pero que la excepción no sea la regla. ¿Por qué? Porque si bien hay que instituir algunas pautas para ver quién ingresa, quién no ingresa, de qué manera, cómo se constituye el equipo, cómo se trabaja, tratamos de que esas pautas sean lo menos posible para poder atender la localía, las características del lugar donde uno está trabajando. Existen centros barriales hoy en día, que es el dispositivo por excelencia del Hogar de Cristo, así se llama, ¿sí? Fíjense lo inespecífico de centro barrial, no es centro barrial para atención al consumo problemático. Dentro de los centros barriales tenemos centros barriales, la mayoría obviamente tiene que ver con el consumo problemático, pero también tiene que ver con la situación de calle, tiene que ver con la violencia doméstica, con la violencia de género, tiene que ver con la maternidad, con los vínculos madre-hijo, con la crianza, tiene que ver a veces con cuestiones psiquiátricas, porque hay mucha gente en situación de calle que lo está por cuestiones psiquiátricas. Entonces tenemos muchos centros barriales que tienen características diversas, aunque todos atiendan
en general personas con consumo problemático. Hay muchos que ni siquiera tienen gente con consumo problemático porque su característica tiene más que ver con tal vez con lo psiquiátrico, con la cuestión de calle, otros atienden madres porque tienen más que ver con el vínculo. Tenemos hogares de niños que tienen más que ver con los niños y por ahí nada que ver con el consumo, ¿sí? Entonces, tratamos de que no haya un gran instituido, sino más bien un gran instituyente. Sin embargo, obviamente, para que esto se arme a lo largo del tiempo, va a tener cuestiones instituidas también, y ya las está teniendo, ¿sí? Bien, vamos al punto siguiente entonces. Eh, bueno, esto es lo que yo les explicaba de lo que es un dispositivo. Un dispositivo en sí tiene ciertas pautas, pero son absolutamente modificables. Tienen normas y tiene que tenerlas, pero se reestructuran en función de la realidad cotidiana y de la localía, de la característica del área en donde se está trabajando, ¿sí? En este sentido, en que lo instituido de la institución o de la organización, o incluso de los dispositivos, es el status quo, es aquello que lo dibuja o al hospital como hospital, a la escuela como escuela. Y lo instituyente va a ser lo nuevo, lo modificador. Qué sé yo, la cooperadora dentro de la escuela. Una cooperadora dentro de la escuela puede tener un altísimo capital instituyente. ¿Sí? En el hospital podemos hablar de un montón de comités, el comité de ética del hospital, podemos hablar de las residencias en los hospitales, pueden tener mucho capital instituyente, porque en general se dan por gente joven y arman cosas muy novedosas. ¿Sí? Bien, vamos entonces a lo concreto de los centros barriales. Hay tres características que yo creo que son importantes de los centros barriales. Hay muchas más, ¿no? Pero hoy quiero recalcar estas tres, ¿sí? Una es el centro barrial como restitución de familia. Recordemos que este modelo Hogar de Cristo se centra en las personas en situación de sufrimiento social o de vulnerabilidad social. Personas que a lo largo de sus propias historias se han visto vulnerados sus derechos, sí, y muchas están en situación de calle, de consumo problemático, muchas tienen una vivienda, pero una vivienda muy humilde, no tienen trabajo, eh, y se trata la mayoría de las veces, si ya han podido ver el video de Luis Grach, en donde habla de cuál es el origen del consumo problemático, de la dependencia, se trata la mayoría de las veces de una crianza deficiente, de una crianza deficiente en el sentido de que habitualmente se habla de mamás o papás adolescentes, que también han visto en sus propias historias vulnerados sus derechos, y entonces hay situaciones claramente de deprivación de familia o de madre suficientemente buena, hablando del concepto de Winnicott, el psicoanalista inglés de madre suficientemente buena. Winnicott proponía que el origen del comportamiento antisocial y delincuencial, estoy hablando de los años de 1940-1950, de la posguerra, de la post-segunda guerra mundial. Winnicott trabajó mucho con población de calle en esa época, con chicos de la calle, que habían quedado huérfanos de madre, de padre, en función de la Segunda Guerra Mundial y otro tipo de situaciones, y él señalaba que de privación de madre o de familia, ¿qué quiere decir? No simplemente quedar huérfano y que mamá o papá haya muerto, sino que por algún motivo esa mamá o ese papá no ha podido establecer una crianza saludable, en el sentido de poder satisfacer estamos hablando de un infante, ¿no? De un niño muy pequeño, recién nacido, los primeros años de vida. En algunas circunstancias, mamá, papá o las personas responsables de la función madre, la función padre, para hablar bien en términos psicoanalíticos, que la puede cumplir tanto una madre como un padre, como un tío, como un abuelo, como una mamá de crianza, como un papá de crianza, etcétera, etcétera. Pero por algún motivo, esas personas que les ha tocado ser mamá o papá de esos chiquitos no han podido satisfacer las necesidades de ese niño en tiempo y forma. ¿Sí? Como bien dice el video de Luis Grach, que les di en la clase anterior, les puse en la clase anterior, muchas veces los papás satisfacen las necesidades del niño antes o después, ¿sí? Y no en el momento adecuado, no satisfacen adecuadamente las necesidades del niño por distintos motivos, porque están deprimidos, porque son muy jóvenes, porque ellos mismos tienen determinadas necesidades que no pueden satisfacer, como tener hambre, como no tener casa, como no tener trabajo. Entonces es bastante difícil satisfacer las necesidades de un hijo
cuando uno por ahí está atravesando necesidades extremas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, Winnicott plantea que esa deprivación de madre o de padre o de familia, ese cuidado deficiente durante la infancia, las primeras infancias, el primer año y medio de vida, los primeros 5 años de vida, depende eso de muchos autores, es el origen de estos comportamientos antisociales. Y Winnicott sostiene que la restitución de este madre o padre suficientemente buena, ¿sí?, es la cura, entre comillas, porque Winnicott era médico, de este tipo de trabajo, de este tipo no lo voy a decir patología porque no lo dicen esos términos, de este tipo de problema, vamos a decirlo así que me parece mejor, problema complejo, que de eso estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué sería restituir madre o familia? Eso, los cuidados paternos o maternos, que si la persona necesita alimento, tiene hambre, darle de comer, que si necesita abrigo, darle abrigo, que si necesita los cuidados básicos de un niño. Estamos hablando de eso básicamente. Lo que pasa es que a veces hay gente grande, gente adolescente, jóvenes que necesitan esos cuidados básicos. ¿Sí? Me refiero a alimentación, me refiero a abrigo, me refiero a ir al médico cuando uno tiene un dolor. Lo básico que hace una mamá con un niño pequeño es lo que nosotros vemos que hace falta también con las personas que están en situación de vulnerabilidad social, en situación de calle, en situación de consumo, incluso en situación de delincuencia, etcétera, etcétera, que se combina con todo esto. ¿Sí? Una vez que uno puede, después de un tiempo prudente de restitución de madre y de familia, se pueden recién empezar a trabajar otras cuestiones porque la personalidad está más sólida. ¿Sí? Pero un tiempo prudente es un tiempo largo, eso decía Donald Winnicott. ¿Sí? Entonces nosotros consideramos a los centros barriales como familias, como restitución de esa familia que en algún punto de la vida de esos chicos, de esos jóvenes, ¿sí?, están quebradas, quebrantadas, o porque el papá se fue, o porque quedó preso, o porque la mamá era muy joven y tuvo que salir a trabajar porque tenía muchos chicos, o porque estaban en una situación de pobreza extrema en donde la mamá tenía que ocuparse de conseguir la comida y no podía ocuparse de satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, ¿sí? Entonces, lo primero es restituir eso, restituir la familia desde el alimento, desde la mesa, los centros barriales, la mesa es algo sumamente importante, desde el cuidado, llevar al doctor, ¿sí? El abrigo, el lugar, conseguir un parador donde dormir y salir de la calle, armar lugares donde los chicos puedan dormir. Entonces, este es el primer concepto, centro barrial como familia o como restitución de familia o de madre suficientemente buena. ¿Sí? El segundo concepto es el centro de escucha. Y acá yo les pongo en el texto de la clase, ¿sí?, un escrito del padre Charlie en donde habla de los centros de escucha y de las limitaciones de la escucha. El primer encuentro con el otro, con la persona en situación de vulnerabilidad social, es un encuentro de escucha. Cuando yo me acerco para darle la sopa en un dispositivo de bajo umbral, en una noche de la caridad o en una carpa, en donde se atiende gente en situación de vulnerabilidad, lo primero que hago es sentarme y escuchar, nada más, me presento, hola, soy Silvina, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Quién sos? Y escucho lo que se pueda escuchar. El padre Charlie habla de 4 condicionamientos para la escucha. Voy a ir de abajo para arriba. El primer condicionamiento es la propia subjetividad. Yo escucho desde donde yo soy, yo escucho como Silvina, desde mi propia historia. Entonces necesito tener puntos de contacto con la historia del otro, pero siempre lo voy a trasladar a mi propia subjetividad. Y eso puede generar un sesgo. Puedo no entender lo que el otro me está diciendo cuando yo me paro solo en mi propia subjetividad y no puedo pensar en lo que vivió el otro y en la subjetividad del otro. Lo segundo, y esto está dicho sobre todo porque trabajamos, el hogar de Cristo claramente es un hogar religioso de la religión cristiana, católica, ¿sí? Y muchas veces hay una falsa idea de lo religioso, en el sentido de cierto fanatismo religioso, ¿sí? En donde uno cuando escucha al otro, lo escucha muy desde esa posición de, bueno, Dios te va a ayudar, bueno, vamos a rezar, y el otro por ahí no tiene esa idea y no tiene nada que ver esa idea, y eso nos condiciona y también sesga muchísimo el lugar desde donde yo estoy escuchando. Cuando yo escucho desde un lugar fanático, desde un lugar religioso, posicionándome en un lugar de cierto fanatismo, cuando el otro no tiene por qué tener las mismas ideas y las mismas creencias que yo, y no es necesario que eso sea para participar de los dispositivos del hogar de Cristo.
Otro lugar es el posicionamiento institucional. Una cosa es escuchar dentro de un hospital, que dentro de una escuela, que dentro de una salita, que dentro de una casa, o que dentro de un consultorio privado, ¿sí? Si yo soy médica de un determinado hospital, yo hay cosas que no puedo hacer respecto de lo que estoy escuchando, porque el hospital me condiciona. ¿Sí? Yo recuerdo en mis épocas de residente que trabajaba en el Hospital Tobar García, el Hospital Neuropsiquiátrico Infanto-Juvenil, en donde me costaba muchísimo salir con los pacientes que estaban internados a la calle, ¿sí? Y más me costaba cuando los quería llevar, por ejemplo, a comer o a tomar algo a una institución porque tenía que pedir 5 millones de permisos. Una actividad que parece una tontería, realizada por un profesional de adentro del hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hospital te marca un contexto institucional. Yo cuando salía del hospital con mis pacientes tenía que hacerme cargo de todo lo que le pasara a esos pacientes. Si el paciente tenía un brote, cuando yo estaba comiendo con ellos en McDonald's, era mi responsabilidad y yo la verdad que podía perder la matrícula por eso. ¿Sí? Entonces, esto es un marco institucional, uno no escucha de la misma manera, ¿sí? Porque la institución te marca una norma, una pauta que yo no puedo atravesar. Muchos de ustedes son docentes y saben, por ejemplo, que la escuela e institución también te puede marcar algunas pautas. ¿Sí? Algunas escuelas más abiertas, que tienen una política un poquito más heterodoxa, tal vez pueda permitir que un maestro vaya a la casa de un estudiante a hablar con la mamá o con el papá, pero esto no es lo más frecuente, y para hacerlo hay un montón de condicionantes, desde burocráticos hasta institucionales. ¿Sí? El último condicionante de la escucha son los defectos profesionales. Yo, Silvina, soy psiquiatra infantojuvenil. Y uno cuando escucha, escucha y estigmatiza desde su profesionalidad. ¿Sí? No puedo evitar como psiquiatra y como psicoanalista a veces escuchar al otro y decir, este tiene tal cosa, este tiene tal otra, tal patología o tal otra. Bueno, hay que salirse de esos sesgos profesionales para escuchar al otro desde su propia subjetividad, desde su propia historia, desde sus propios deseos y creencias, y no desde los nuestros. Eso es fundamental a la hora de la escucha. Por último, y esto creo que es de lo más importante, porque el trabajo en red, vuelvo a repetir, para nosotros es fundamental para resolver problemas complejos. ¿Sí? Este es el centro barrial y las instituciones con las que se relaciona. Estas líneas podrían tener doble entrada, ¿sí? Y estas son las mismas instituciones y cómo se relacionan cuando no hay un centro barrial. Nosotros decimos que nuestros centros barriales son mediadores, pero además son inespecíficos. Esto ahora en la próxima clase yo voy a hablarles de redes y van a ver que a esta red que tiene un nodo o un núcleo en el centro, ya van a ver por qué nodo y por qué relación, a esto se lo llama nodo, al puntito, a la institución, y a la línea se la llama vínculo, medius, medio, lazo, como lo quieran llamar. Bueno, las redes que tienen un nodo en el centro se llaman redes centralizadas, ¿sí? Y nosotros decimos que el centro barrial es un centro inespecífico. ¿Por qué inespecífico? Porque no atiende solo salud, porque no atiende solo consumo problemático. ¿Sí? Salud lo atendería un hospital, por ejemplo el Hospital Muniz. Consumo problemático lo atendería la CEDRONAR, ¿sí? La Secretaría que atiende el tema de las drogas en la nación. Es como el Ministerio de la Droga para la Nación Argentina. No atiende solo la infancia, por ejemplo, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no atiende solo embarazadas, por ejemplo, la maternidad sarda, no atiende solo el documento de identidad, por ejemplo, la RENAPE, Registro Nacional de las Personas, no atiende solo los vínculos familiares, afectivos, como sería en una familia, que también es una institución, no atiende solo dónde va a dormir, como sería en un parador. El centro barrial es inespecífico porque no atiende nada de todo eso. Todo esto lo atiende a través de otras instituciones, en red. Atiende a la persona en su integralidad. Todo lo que le pasa. Escucha a la persona y va derivando y mandando a un lugar para que la persona vuelva. ¿Sí? El centro barrial es un lugar a donde las personas pasan el día, comen, hacen tratamiento, hacen grupo, hacen terapia individual, hacen talleres, pero también se los escucha y se van atendiendo las partecitas de su problema complejo. Cuando ustedes hicieron el trabajo de problema complejo, describieron variables. Cada una de esas variables las atiende alguna institución u organización social, sea pública o privada. Lo que hace el centro barrial al ponerse en el centro de la red es vincular esa red, armar esa red,
De ese modo, el centro barrial no necesita tener gente especificada en atender temas de HIV o de infectología o de tuberculosis. No necesita tener gente centralizada en atender los derechos del niño, ni en atender embarazadas, ni en hacer el documento. El centro barrial lo que hace es deriva para que el pibe pueda volver al centro barrial como familia, como lugar madre, como lugar inespecífico, perdón, en lo que hace a atender a la persona, ¿sí? Ya con su documento, ya luego de haber hecho un cierto tratamiento en la Cedronar si lo necesitó, luego de haber resuelto algunas cuestiones de acuerdo a la maternidad por ahí, o haberle devuelto o no a su niño, luego de haberse vinculado con algunos vínculos afectivos de su familia que se había desvinculado, o teniendo un lugar donde dormir en el parador porque estaba en calle. ¿Sí? Fíjense la diferencia de la misma red en un caso determinado y en el mismo caso. Por ejemplo, una señora embarazada que no tiene documentos, ¿sí? Probablemente va a tener a su bebé a la maternidad Sardá se conecta con el RENAPER para hacer los documentos y con los consejos de los derechos del niño, porque la chica estaba en situación de calle para ver qué pasa con su hijo, con la crianza, etcétera, etcétera. Si esta chica embarazada, en lugar de ir directo a la maternidad Sardá, había venido antes al centro barrial, probablemente desde el centro barrial se la pueda intercomunicar con con toda la red de instituciones para ir resolviendo esas variables de su problema complejo, y entonces también va a tener un lugar a donde volver para rehacer su vida y armar un proyecto y un plan de vida. Bueno, en el gráfico anterior entonces queda claro que es un dispositivo inespecífico. El centro barrial se debe enfocar en la persona, en la mirada global de la persona, recibir toda la información para gestionar las distintas variables de los problemas complejos. Desde el Hogar de Cristo se entiende que para superar la fragmentación de la sociedad y del método científico, ¿sí? Alguien debe especializarse en la persona entera, en su integralidad, mirarla como otro ser humano, ¿sí? Y ayudar a dar unidad y sentido a la lucha de esa persona por su propio proyecto de vida. Debe ser propios todos los intentos del individuo y de la persona, ¿sí? Para poder estar mejor en la vida y vivir mejor. ¿Sí? Bueno, hasta acá la presentación de hoy. Espero que la hayan entendido. Hay mucho más material teórico que pueden leer dentro de esta unidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima con la unidad de redes.